Hola, soy tu amiga de historias de oficina, y hoy te voy a contar una historia que me enseñó una lección muy importante sobre la diferencia entre tener inseguridades genuinas en el trabajo y usar esas inseguridades como excusa para la incompetencia total. Esta es la historia de cómo una compañera manipuló durante años el concepto del síndrome del impostor para ocultar que simplemente no sabía hacer su trabajo, y cómo finalmente logré librarme de ser su salvavidas emocional y profesional constante. Si te gustan estas historias de oficina, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Y ahora sí, vamos con la historia. Trabajaba en Dataflow Analytics, una empresa de consultoría tecnológica donde los proyectos eran complejos y requerían habilidades técnicas sólidas. Yo era analista senior en el departamento de desarrollo de sistemas y había una compañera, vamos a llamarla Sofía, que trabajaba en mi mismo equipo. Sofía llevaba 5 años en la empresa cuando esta historia comenzó realmente a desarrollarse. Desde el primer día que la conocí, siempre hablaba sobre el síndrome del impostor y cómo se sentía insegura sobre sus habilidades, a pesar de ser una mujer inteligente y capaz. Al principio, como alguien que había visto las inseguridades reales que enfrentan muchas personas en el lugar de trabajo, especialmente las mujeres en ambientes técnicos, sentí empatía inmediata por ella. Pensé que era alguien que, como muchas profesionales, luchaba con la confianza en sí misma en un ambiente tradicionalmente dominado por hombres. Sin embargo, conforme pasaron los meses, comencé a notar algo extraño. Sofía no solo hablaba sobre sentirse como una impostora, sino que genuinamente parecía no saber cómo hacer tareas básicas de su trabajo. Proyectos que cualquier persona con su experiencia debería completar en 2 semanas, a ella le tomaban literalmente un año. No estoy exagerando. Un año completo para entregar algo que era parte esencial de sus responsabilidades diarias. Lo que más me llamaba la atención era cómo reaccionaba cuando cometía errores. En lugar de reconocer que había hecho algo mal o que necesitaba aprender algo nuevo, inmediatamente lo atribuía al síndrome del impostor. Es que me siento como una impostora, decía, después de entregar un reporte completamente incorrecto. Pero en realidad sí sé lo que estoy haciendo, solo son mis inseguridades. Poco a poco, me di cuenta de que Sofía había desarrollado un sistema muy inteligente. Cada vez que se metía en problemas o no podía completar una tarea, venía a mi oficina con lágrimas en los ojos. Me siento terrible, me decía sollozando. Sé que esto es solo mi síndrome del impostor hablando, pero no puedo evitar sentir que no pertenezco aquí. Al principio, yo hacía exactamente lo que ella esperaba. Le daba palabras de aliento, le decía que era capaz, que solo necesitaba más confianza. Y luego, porque me daba lástima, terminaba ayudándola con su trabajo. Esto se convirtió en un patrón. Sofía se metía en problemas, venía a llorar conmigo sobre el síndrome del impostor. Yo la consolaba y la ayudaba. Y luego, ella tomaba el crédito por el trabajo que yo había hecho o arreglado. Después de un año de esto, la realidad era innegable. Sofía era legítimamente terrible en su trabajo. No era síndrome del impostor, era incompetencia real. Teníamos internos de verano que la superaban en productividad y calidad. Estudiantes universitarios de 21 a se entregaban trabajo más sólido que una profesional con 5 años de experiencia en la empresa. Pero lo más frustrante era que cada vez que alguien trataba de darle retroalimentación constructiva o señalar un error, ella inmediatamente lo convertía en un tema de discriminación de género. Siento que no me respetan porque soy mujer, decía cuando el supervisor le pedía que corrigiera un análisis que estaba fundamentalmente mal. Es muy difícil ser tomada en serio en este ambiente. Con el tiempo, las sesiones de llanto se volvieron más frecuentes y más intensas. Sofía había identificado que yo era particularmente susceptible a sus lágrimas y había decidido convertirme en su sistema de soporte emocional personal. Llegaba a mi oficina al menos 3 veces por semana, siempre con la misma historia, aun como se sentía como una impostora. Estaba segura de que era competente, pero sus inseguridades la estaban saboteando, y necesitaba que alguien le dijera que era capaz. Yo había pasado literalmente docenas de horas enseñándole cosas básicas de nuestro trabajo, cosas que debería haber aprendido en su primer mes, pero que después de 5 años aún no dominaba.
Lo peor era que no importa cuánto tiempo invertía en enseñarle algo, una semana después había olvidado completamente todo lo que habíamos repasado. El momento que cambió todo fue durante un proyecto crítico para un cliente importante. Sofía había estado trabajando en un análisis durante 3 meses, y cuando finalmente lo entregó, era un desastre completo. Los datos estaban mal interpretados, las conclusiones no tenían sentido, y el formato era tan pobre que el cliente se quejó directamente con nuestro director. Cuando el supervisor se reunió con Sofía para discutir los problemas, ella inmediatamente comenzó su rutina habitual. Sé que esto parece mal, dijo con lágrimas en los ojos, pero realmente es solo mi síndrome del impostor. En el fondo, sé que entiendo este trabajo, pero esta vez el daño era demasiado visible. El cliente estaba considerando cancelar su contrato y toda la reputación de nuestro equipo estaba en riesgo. Esa noche, reflexionando sobre la situación, finalmente me di cuenta de lo que realmente estaba pasando. Sofía no tenía síndrome del impostor, tenía algo completamente opuesto, una sobreestimación masiva de sus habilidades, combinada con una estrategia manipulativa para evitar las consecuencias de su incompetencia. El verdadero síndrome del impostor hace que las personas competentes duden de sí mismas. Sofía usaba el término para convencerse a sí misma y a otros de que era competente cuando claramente no lo era. Era más cercano al efecto Dunning-Kruger, la tendencia de las personas incompetentes a sobreestimar dramáticamente sus habilidades. Decidí que tenía que cambiar mi approach completamente. La próxima vez que Sofía vino a mi oficina para su sesión de llanto habitual, hice algo diferente. Sofía, le dije después de escuchar sus quejas por unos minutos, tengo que volver a mi trabajo ahora. Ella se quedó sentada ahí, claramente esperando que la consolara como siempre lo hacía, pero yo volteé hacia mi computadora y seguí trabajando. Fue increíblemente incómodo. Ella se quedó ahí unos 5 minutos más, claramente confundida por mi falta de respuesta emocional. Finalmente, se levantó y se fue. Se sintió extraño al principio, pero funcionó. Las conversaciones comenzaron a ser mucho más cortas porque yo las cortaba antes de que se convirtieran en sesiones de terapia. Cuando Sofía se dio cuenta de que ya no podía usar su llanto para manipularme, intensificó otras estrategias. Comenzó a quejarse más abiertamente sobre discriminación de género, sugiriendo que los problemas con su trabajo eran resultado del sesgo masculino en la empresa. También empezó a exagerar dramáticamente la importancia de su trabajo. En reuniones de equipo, describía sus tareas más simples como proyectos altamente complejos y estratégicos, cuando en realidad eran reportes básicos que cualquier analista junior podría hacer. Lo más molesto era que cuando yo tenía algún éxito o reconocimiento, ella inmediatamente mencionaba que también había recibido ofertas de trabajo o elogios, aunque claramente estaba mintiendo. Afortunadamente, después de unos meses de establecer límites, surgió una oportunidad perfecta y me ofrecieron una posición en un equipo diferente dentro de la misma empresa. Cuando le conté a Sofía que me estaba cambiando de equipo, su reacción fue reveladora. En lugar de felicitarme o desearme buena suerte, inmediatamente dijo, bueno, yo también recibí una oferta de trabajo, pero la rechacé. Ah, claro, Sofía, claro que sí. En las semanas después de mi cambio, ella incluso tuvo la audacia de pedirme que fuera físicamente a su ubicación para ayudarla con su trabajo, como si yo fuera su asistente personal disponible las 24 horas. Obviamente, le dije que no, dejó de pedir ayuda muy rápido, cuando se dio cuenta de que ya no era su salvavidas. Desde mi nueva posición, ocasionalmente tenía que interactuar con mi antiguo equipo y ver a Sofía. Cada vez que esto pasaba, ella comenzaba un monólogo extraño sobre lo desafiante e importante que era su trabajo. Era obvio que se sentía obligada a demostrarme su valor, especialmente frente a nuestro antiguo supervisor. Pero para alguien que conocía la realidad de su desempeño, estos monólogos solo confirmaban que ella realmente creía sus propias mentiras. Después de estas interacciones públicas, me enviaba mensajes privados quejándose sobre su vida laboral y personal, claramente buscando el mismo tipo de validación emocional que antes le daba. Pero ya no caía en su juego. Con la distancia y perspectiva de mi nueva posición, finalmente pude ver el patrón completo de manipulación de Sofía en paso 1.
Aceptar una tarea que no sabía cómo hacer. Paso 2. En fallar dramáticamente en la tarea. Paso 3. En usar lágrimas y el síndrome del impostor para obtener simpatía. Paso 4. En conseguir que alguien más arreglara su trabajo. Paso 5. En tomar crédito por el resultado final. Paso 6. En repetir el ciclo. Cuando este patrón no funcionaba, usaba acusaciones de discriminación de género para deflectar la responsabilidad. Era una estrategia calculada para evitar las consecuencias de su incompetencia. Unos meses después de mi cambio de equipo, comenzaron a circular rumores sobre una posible reorganización que afectaría el departamento de Sofía. Cuando pregunté discretamente a mi antiguo supervisor sobre la situación, me confirmó mis sospechas. Estoy tratando de ayudarla a desarrollar habilidades reales, me dijo, para que pueda ser empleable en algún otro lugar cuando esto pase. La traducción era clara. Sabían que Sofía no era salvable en su posición actual y estaban tratando de prepararla para una salida inevitable. El proceso final fue más dramático de lo que esperaba. Después de la investigación sobre el proyecto del banco, Sofía fue convocada a una serie de reuniones con recursos humanos. Durante estas sesiones, le presentaron evidencia documentada de sus falsificaciones, plagios y reportes fraudulentos de progreso. Según escuché de fuentes internas, Sofía inicialmente trató de usar su táctica habitual de lágrimas y acusaciones de discriminación, pero, esta vez, Grace tenía una carpeta completa de evidencia objetiva que no se podía explicar con síndrome del impostor. Cuando se enfrentó a los hechos concretos de su deshonestidad, finalmente no tuvo otra opción que aceptar un plan de mejora de desempeño, que básicamente era una salida elegante de la empresa con severance package incluido. Lo que más me impactó de esta experiencia fue darme cuenta de cómo Sofía había estado manipulando no solo a mí, sino a todo el sistema de apoyo diseñado para ayudar a las mujeres en el lugar de trabajo. Como mujeres, nos enseñan a apoyarnos mutuamente, a combatir el síndrome del impostor real y a crear redes de mentoría. Sofía había pervertido todos estos conceptos positivos para sus propios fines. Había convertido el feminismo corporativo en su escudo personal contra la accountability. El daño que causó iba más allá de su mal desempeño individual. Había erosionado la confianza de algunos supervisores en las reclamaciones legítimas sobre discriminación de género. Cuando otros empleados reportaron problemas reales de sesgo, algunos gerentes inicialmente mostraron escepticismo, preguntándose si sería otro caso como el de Sofía. Su comportamiento también había afectado la percepción del programa de mentoría para mujeres en la empresa. Algunos empleados masculinos comenzaron a ver estos programas con cinismo, asumiendo que eran espacios para hacer excusas en lugar de desarrollar competencias reales. Sofía había contaminado recursos valiosos que otras mujeres genuinamente necesitaban. Esta experiencia me enseñó varias lecciones importantes. Lección 1. La diferencia entre síndrome del impostor real y manipulación. El síndrome del impostor real afecta a personas competentes que dudan de sus habilidades. La manipulación usa ese concepto para excusar la incompetencia genuina. Lección 2. Las lágrimas no son argumentos profesionales. Cuando alguien constantemente usa emociones para evitar conversaciones sobre desempeño, es una señal de alerta. Los problemas profesionales requieren soluciones profesionales, no validación emocional. Lección 3. Establecer límites es esencial. Ser empática no significa ser el sistema de soporte emocional de alguien más. Es posible ser profesional y compasiva sin permitir que otros te utilicen emocionalmente. Lección 4. No todos los problemas son discriminación. A veces, el mal desempeño es simplemente eso, mal desempeño. Usar acusaciones de discriminación para deflectar críticas legítimas daña tanto al individuo como a las causas reales de igualdad. Paradójicamente, librarme de la dinámica tóxica con Sofía mejoró significativamente mi propia productividad y satisfacción laboral. Había estado gastando tanto tiempo y energía emocional en sus problemas que había descuidado mi propio desarrollo profesional. En mi nuevo equipo, pude enfocarme en proyectos desafiantes y construir relaciones profesionales saludables basadas en competencia mutua y respeto genuino. Esta experiencia no me hizo menos comprensiva hacia las luchas reales que enfrentan las mujeres en el trabajo. Al contrario, me hizo más consciente de la diferencia entre el apoyo genuino
y la manipulación. El verdadero síndrome del impostor es un problema real que afecta a profesionales competentes. Las verdaderas víctimas de discriminación merecen apoyo y advocacy, pero permitir que manipuladores como Sofía exploten estos conceptos daña a las personas que realmente los necesitan. Antes de mi salida del equipo, Sofía intentó una táctica que me tomó completamente por sorpresa. Comenzó a hacer comentarios sutiles sobre mi trabajo a otros colegas, sugiriendo que yo era demasiado crítica y que no entendía las luchas únicas de ser mujer en tecnología. Un día, mi compañero de cubículo, Miguel, me comentó algo extraño. Anne-Sofía me dijo que tú no la apoyas, porque tienes celos de su progreso. Está todo bien entre ustedes. Me quedé helada. Sofía había comenzado a plantear semillas de discord, pintándome como la villana en su narrativa de víctima. Era una estrategia calculada para proteger su reputación antes de que su incompetencia fuera más evidente. Justo antes de mi cambio de equipo, ocurrió un incidente que selló definitivamente el destino de Sofía. Estaba a cargo de un proyecto para un cliente del sector bancario, algo que podría haber significado contratos millonarios para la empresa. Durante 3 meses, Sofía había estado reportando progreso constante en las reuniones semanales. Todo va según el cronograma, decía con confianza. Solo estoy refinando algunos detalles técnicos. Cuando llegó el día de la presentación final al cliente, descubrimos la verdad devastadora en Sofía. Ni siquiera había comenzado el análisis principal. Había estado presentando borradores y make-ups durante meses, creyendo que podría improvisar la presentación real. El día de la presentación fue una pesadilla absoluta. Sofía se quedó sin palabras cuando el cliente hizo preguntas básicas sobre la metodología. Comenzó a tartamudear, luego empezó a llorar frente a todos, incluyendo al director de la empresa y 3 ejecutivos del banco. Es que he estado bajo mucha presión, sollozó. Como mujer en esta industria, siento que tengo que probar constantemente mi valor. El silencio en la sala de conferencias fue ensordecedor. El cliente, claramente incómodo, pidió un receso y posteriormente canceló no solo este proyecto, sino también 2 contratos futuros que tenían planeados con nosotros. Esa presentación fallida le costó a la empresa aproximadamente $2 millones en contratos perdidos. No era solo el proyecto actual, sino la reputación dañada que afectaría futuros negocios con ese sector. El director convocó una reunión de emergencia donde por primera vez en 5 años alguien cuestionó directamente el desempeño de Sofía, pero incluso entonces ella mantuvo su narrativa. Creo que esto es resultado de un ambiente de trabajo hostil hacia las mujeres. Después del desastre del banco, la empresa inició una investigación interna sobre el proyecto. Revisaron todos los emails, reportes de progreso y documentación que Sofía había enviado durante esos 3 meses. Lo que encontraron fue aún peor de lo esperado. Sofía había estado copiando y pegando secciones de proyectos anteriores, cambiando solo los nombres y fechas. Algunos párrafos ni siquiera tenían sentido en el contexto del nuevo proyecto. Más alarmante aún, descubrieron que había estado marcando como completadas tareas que nunca había comenzado y reportando reuniones con el cliente que nunca habían ocurrido. La investigación también reveló el verdadero costo que Sofía había tenido en la productividad del equipo. Durante los 5 años, otros empleados habían compensado silenciosamente por su falta de competencia. Carlos, nuestro analista senior, admitió que había estado rehaciendo discretamente el trabajo de Sofía durante años. Pensé que era temporal, explicó, que eventualmente mejoraría. Elena, de control de calidad, confesó que había desarrollado un sistema no oficial para revisar todo el trabajo de Sofía antes de que llegara a los clientes. No podía permitir que saliera con su nombre en algo tan malo, dijo. Cuando la empresa calculó el tiempo total que otros empleados habían gastado compensando por Sofía, los números eran asombrosos. Se estimaba que había costado más de 2.000 horas de trabajo adicional al año en correcciones, retrabajos y cobertura de emergencia. Eso equivalía al salario de un empleado adicional de tiempo completo, solo para lidiar con las consecuencias de mantener a una persona incompetente en el equipo. Desde mi nueva posición, pude observar toda esta situación con claridad completa. Me di cuenta de que no había sido la única víctima de la instrumentalización emocional de Sofía. Había estado explotando la buena voluntad de todo el equipo
durante años. Lo más impactante fue reconocer que su comportamiento no era inconscientemente destructivo, sino estratégicamente calculado. Cada lágrima, cada mención del síndrome del impostor, cada acusación sutil de discriminación había sido cuidadosamente empleada para evitar accountability. 6 meses después de cambiarme de equipo, la reorganización finalmente ocurrió. Sofía fue reubicada en una posición que, según escuché, era básicamente un papel administrativo sin responsabilidades técnicas reales. Era el tipo de resultado que todos habían visto venir, excepto ella misma. Mientras tanto, yo había florecido en mi nueva posición. Había recibido una promoción y estaba trabajando en proyectos que realmente desafiaban mis habilidades y me permitían crecer profesionalmente. Una de las cosas más perturbadoras de esta experiencia fue reconocer lo efectiva que había sido la instrumentalización emocional de Sofía. Durante mucho tiempo, había logrado que personas inteligentes y exitosas actuaran en contra de sus propios intereses profesionales. Su estrategia funcionaba porque explotaba nuestros impulsos más nobles, el deseo de ayudar a una colega que parecía estar luchando, la solidaridad entre mujeres en un ambiente profesional, y la empatía hacia alguien que expresaba vulnerabilidad. Después de distanciarme de la situación, también pude ver el costo más amplio que Sofía había tenido en la organización. No era solo su mal desempeño individual, sino el efecto dominó en todo el equipo. ¿Cuántas horas habían perdido otros empleados arreglando su trabajo? ¿Cuántas oportunidades de crecimiento habían perdido personas competentes porque tenían que compensar por sus deficiencias? ¿Cuánto daño había hecho a la reputación del equipo con clientes? La tolerancia de la gerencia hacia su incompetencia había enviado un mensaje terrible al resto del equipo sobre accountability y estándares profesionales. Esta experiencia cambió fundamentalmente cómo evalúo las situaciones en el lugar de trabajo. Aprendí a distinguir entre inseguridad genuina versus en instrumentalización calculada, luchas reales con competencia versus negación de incompetencia, pedidos legítimos de apoyo versus dependencia emocional tóxica, discriminación real versus excusas convenientes. Aunque la experiencia con Sofía fue frustrante, me enseñó habilidades valiosas que he usado en situaciones posteriores. Aprendí a establecer límites profesionales claros, distinguir entre crítica constructiva y apoyo emocional, reconocer patrones tóxicos temprano, mantener empatía sin permitir explotación. La historia de Sofía es una lección sobre cómo los conceptos positivos pueden ser pervertidos por personas que buscan evitar accountability. El síndrome del impostor, el apoyo entre mujeres y la sensibilidad hacia la discriminación son todas cosas importantes y reales. Pero cuando alguien usa estos conceptos como escudos contra la crítica legítima de su desempeño, no solo se daña a sí mismo, sino que daña a las personas que realmente enfrentan estos desafíos. Al final, Sofía consiguió lo que se merecía en una posición que coincidía con sus habilidades reales, y yo conseguí algo aún más valioso, a la habilidad de reconocer y resistir la manipulación emocional en el lugar de trabajo. La verdadera competencia profesional no necesita lágrimas como argumento. El verdadero síndrome del impostor se combate con trabajo duro y crecimiento genuino, no con excusas y manipulación. Y la verdadera solidaridad entre mujeres profesionales se basa en elevar a quienes realmente se esfuerzan por mejorar, no en proteger a quienes explotan nuestra buena voluntad. La próxima vez que te encuentres con alguien como Sofía, recuerda ser empática. No significa ser ingenua, y apoyar a otras mujeres no significa tolerar la incompetencia. A veces, la cosa más amable que puedes hacer es establecer límites claros y permitir que las consecuencias naturales enseñen las lecciones que la validación constante no puede enseñar. Eso es todo por hoy en Historias de Oficina. Si tienes tu propia historia de instrumentalización emocional en el lugar de trabajo, déjamela en los comentarios. Y si esta historia te enseñó algo sobre establecer límites profesionales, no olvides darle like y suscribirte para más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.